Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cristóbal Rosas y en nombre del Subdepartamento de E-Commerce de ProChile les doy la bienvenida al webinar de optimización y medición, las claves del marketing digital con resultados, en el marco del evento E-Commerce Exporta 2023. El día de hoy, Pablo Segovia, docente de implementación estratégica, profesor de diplomados como marketing digital e e-commerce, inteligencias de mercado, inteligencia de negocios, entre otros, y actualmente fundador y CEO de Flightmetrics, nos comentará sobre los puntos clave para un seguimiento óptimo en la implementación de nuestra estrategia. La presentación tiene una duración de 30 minutos aproximadamente, más un módulo de preguntas al final. Durante la presentación pueden ir dejando sus preguntas en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, en la barra de opciones de la plataforma Zoom. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a ProChile por la invitación y bueno, buenas tardes a todos los que se han sumado al webinar, así que esperemos que sea muy útil para todos, ¿ya? Así que voy a compartir la presentación. Ahí confírmame, Cristóbal, que se vea correctamente. Bueno, Estamos perfectos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación y comenzamos para hacer honor al tiempo. Bueno, esta charla, este seminario se llama principalmente Optimización y Medición, las claves del marketing digital con resultados, principalmente porque yo tengo la visión y existe la visión del marketing digital, que la base del marketing digital es a través de la medición, ¿ya? Mi nombre es Pablo Segovia, yo soy CEO y fundador de Flightmetrics. Ahí les dejo mi correo por si alguien quisiera hacer consultas posteriores. Lo que quisieran es pablosegovia@flightmetrics.cl. Así que hay cualquier duda posterior o a través de LinkedIn, como gusten, me escriben sin ningún problema, ¿ya? Me voy a presentar un poco. Bueno, como les mencionaba, soy CEO fundador de Flightmetrics. ¿Qué es Flightmetrics? Flightmetrics es una consultora de marketing digital y de métrica bien avanzado, donde hoy día tenemos diferentes tipos de clientes de muchos rubros. Ya tenemos un equipo de casi 10 personas, donde principalmente nos dedicamos a hacer estrategias de marketing digital, en todo lo que es estrategias de medición, desarrollo web y todo lo que es SEO. Bueno, tengo un magíster en marketing y dirección comercial, soy diplomado en dirección de marketing aplicado, soy profesor de posgrado hace muchos años, hoy día también soy profesor del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, y bueno, tengo varias certificaciones de Google, que me imagino que algunos de ustedes las deben conocer, que son estas certificaciones que entrega Google, que por lo demás son absolutamente recomendables, donde está Google Analytics, Google Ads, ventas de publicidad digital, Google Tag Manager. Hoy día Google ha generado muchísimas más certificaciones, por lo tanto yo los invito a poder revisar estas certificaciones que son muy buenas. Ya al final de la charla voy a dejar algunos links como para que ustedes puedan revisar y poder certificarse en estas plataformas, ¿no? Dentro de mi currículum también tengo estudios de Google Partner en Silicon Valley. He tenido la oportunidad de viajar 2 veces a Silicon Valley, invitado por Google. Soy el primer creador de un caso de éxito de Facebook en Chile. Y soy papá de 2 niñas hermosas y esposo de la María Paz, que es lo más importante de mi currículum. Así que para que humanicemos un poco la charla, ¿ya? ¿Qué cosas les recomiendo leer y qué cosas para mí son fundamentales para que ustedes aprendan en esta charla y les saquen mucho provecho? Principalmente 3 libros que son buenísimos. Está Analítica Web 2.0 de Avinash Kaushik. Avinash Kaushik, por lejos, debe ser la persona que más sabe sobre métricas digitales y sobre analítica web en el mundo, ¿ya? Piensen que es como el referente de Google Analytics en el mundo, ¿ya? Entonces les recomiendo mucho el tema de Analítica Web 2.0 de Avinash Kaushik. También les recomiendo mucho un libro que se llama El arte de medir, de una persona que tiene como nombre Gema Muñoz, con Tristan Elosi. Gema Muñoz, podríamos decir que es la persona que más sabe sobre analítica web y sobre métricas digitales en español en el mundo, ¿ya? Tiene un podcast en Spotify, también les recomiendo que puedan, ¿cómo se llama? Revisarlo, y es bastante bueno. Y el otro libro que recomiendo mucho se llama Estos Marketing, de un tremendo crack de marketing en general en el mundo, que se llama Seth Godin, ya que también tiene un libro que se llama La Vaca Púrpura.
Si les gusta el mundo del marketing, si quieren entrar más en el marketing y también aprender no solo marketing digital, sino que estrategia marketing relacionada con el negocio, es un tremendo libro, ¿ya? Así que les dejo esos tres libros como para que puedan echarle un vistazo. Partamos de lo básico. ¿Qué significa el marketing digital? Hay muchos mitos respecto del marketing digital. Algunos piensan que es tener un Instagram, otros piensan que es tener un marketplace, otros piensan que es tener un e-commerce, otros piensan que es tener un TikTok, ¿ya? Hoy día el marketing digital es un ecosistema, ¿ya? ¿Qué significa un ecosistema? Podemos decirlo que es un conjunto de herramientas y diferentes plataformas que todas tienen relevancia. ¿Qué quiero decir con esto? El marketing digital no significa, por ejemplo, tener solo una red social o solo también tener un sitio web, sino que la idea es hacer un ecosistema que tenga relación dependiendo, obviamente, de tu marca o lo que tú quieras posicionar en las diferentes herramientas que puedas utilizar. Un sitio web mobile, no sé, por ejemplo, tener una cuenta de Instagram, ¿ya? Pero lo que no es marketing digital, y eso quiero ser súper claro, ya que muchas veces tiende a confundirse, es cuando hablamos solo de una plataforma, que podría ser Facebook, Instagram, LinkedIn, la que fuera, o solo tener un desarrollo, un sitio web, sin tráfico, sin nada. Eso no es marketing digital. Entonces, cuando ustedes parten una estrategia de marketing digital, siempre partan de la base de entender que es un ecosistema, ¿ya? Donde, esto es súper importante, no tenemos por qué estar en todas las redes sociales, ¿ya? No tenemos por qué estar en todo y llenarnos como muchas marcas lo hacen o muchas empresas lo hacen, hacer spam. Si nosotros estratégicamente tenemos que tomar la decisión, obviamente, de ver cuáles son las redes sociales que se enfocan o cuáles son las diferentes plataformas digitales, como un sitio web, una aplicación, un sitio mobile, que se enfocan 100% en nuestros consumidores. Eso es súper importante. O sea, si tú, por ejemplo, vas a usar LinkedIn o vas a usar TikTok, ¿cuál es el objetivo de utilizar TikTok o LinkedIn? ¿Ya? La pregunta clave, ¿qué pasa con los e-commerce? ¿Ya? ¿Sirve tener un e-commerce o no? Porque mucha gente tiende a confundirse, dice, parto por un marketplace, parto por un Instagram, parto por hacer un sitio web. Absolutamente les recomiendo hacer un e-commerce, 100%. Existen muchas plataformas. Si ven acá en la presentación, yo les presento 2, 4, 6 plataformas que son muy conocidas en el mercado: Shopify, Vitex, WooCommerce, PrestaShop, Magento y Wix, que es como la más sencilla, ¿ya? Todas tienen sus pros y sus contras. La que yo sí recomiendo mucho si quisieran hacer un e-commerce, desde el punto de vista, desde mi experiencia, es trabajar con una plataforma WooCommerce a través de WordPress. ¿Por qué WordPress y no otra? Según mi visión, porque WordPress te genera, obviamente, una plataforma que te permite hacer el mejor posicionamiento orgánico con el paso del tiempo. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la charla, pero las otras plataformas obviamente son buenas para partir, ya hasta un Wix perfectamente puede partir uno, pero claramente la idea es que uno vaya durante el tiempo creciendo en términos de tráfico y de ventas dentro de tu sitio web, ¿ya? Así que esta presentación ustedes de todas formas después la van a poder bajar y van a poder revisarla, pero aquí está el comparativo un poco que pasa con el tema de e-commerce. Y la pregunta clave, ¿debo vender en un marketplace o no debo vender en un marketplace? ¿Ya? Absolutamente, dependiendo de la estrategia comercial que tengas tú como empresa, o como pyme, o como emprendimiento, tú tienes que tomar la decisión, obviamente, si es que el marketplace para ti es un muy buen negocio. Eso es súper importante, ¿ya? Porque muchas veces pasa que el marketplace cobra una comisión, ¿ya? Entonces la decisión es, o estratégicamente voy por un marketplace, pero obviamente tengo que pagar esa comisión, sea cual sea, Mercado Libre, Amazon, lo que yo quiera, o definitivamente posiciono mi sitio web y hago un sitio web y vendo a través de un e-commerce. Esas son decisiones que pueden tomar. O al mismo tiempo puede ser un sistema unificado. ¿A qué me refiero con un sistema unificado? Es que pueden ser las dos plataformas al mismo tiempo. O sea, perfectamente yo puedo vender por mi e-commerce o al mismo tiempo también trabajar con un marketplace, ¿ya? Pero es súper importante, dependiendo, como dice acá en el slide, si es que el negocio está en crecimiento o el negocio ya tiene un nivel de maduración, ¿ya? Porque ahí también tenemos que ver cuáles son los esfuerzos comerciales y también es cuál es la inversión que yo voy a hacer y si realmente me vale la pena tener o no tener un marketplace, o obviamente dependiendo del nivel de producto. Es una decisión que ustedes deben tomar, ¿ya? No es que exista la respuesta inmediata por ahí.
¿ya? Cualquier cosa me pueden ir escribiendo por el chat, dudas, consultas. Yo sé de todas formas que Cristóbal al final vamos a tener las respuestas, pero vayan escribiendo sin ningún problema. Partimos de la base, ¿por qué debemos medir y optimizar una campaña de marketing digital? Son preguntas bien básicas. ¿Por qué deberíamos hacerlo, ya? Porque principalmente lo que tenemos que hacer es porque debemos tomar decisiones con métricas y no por subjetividades o interpretaciones. Eso para mí es clave, ¿ya? El marketing digital, una de las cosas buenas que tiene y una de las grandes fortalezas que tiene relación con sus métricas. O sea, yo tengo una cuenta de Instagram y yo quiero posicionar un producto a través de Instagram, puedo medir a través de Instagram. Yo tengo un sitio web, yo tengo un e-commerce y yo perfectamente puedo medir vía Google Analytics, ¿ya? Entonces, obviamente, es súper importante tomar decisiones con métricas y no por interpretaciones, ¿ya? Y ahí nace lo importante de las métricas digitales. Cómo nosotros medimos y cómo nosotros optimizamos, ¿ya? Existen muchas herramientas de analítica web que vamos a ver acá en esta charla, obviamente, o de métricas digitales, pero la que yo les recomiendo absolutamente, por muchísimos años que la vengo utilizando y que a nosotros en Flymetrics nos ha servido un montón, es Google Analytics. Absolutamente. Google Analytics debe ser por lejos la herramienta más completa de medición digital en el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Principalmente porque Google Analytics se integra muy bien con CRM. Google Analytics también uno se puede integrar con fuentes que no tengan relación solo con Google. ¿A qué me refiero con esto en palabras sencillas? Por ejemplo, yo puedo hacer una campaña de Facebook o de Instagram y puedo medir todo el tráfico que llega a mi sitio web a través de Google Analytics, ¿ya? O sea, perfectamente. Y Google Analytics tiene dos versiones. Versión 1, que es la versión gratuita, ¿ya? Y versión 2 es la plataforma que es pagada, que se llama Google Analytics 360, ¿cierto? Ahora además Google Analytics va a tener un cambio bien importante al respecto principalmente al respecto de Google Analytics 4, que viene muy pronto y va a tener algún sentido. Entonces, principalmente, si vemos al respecto, si es que por ejemplo, ¿cuáles son las métricas digitales más importantes dentro del mercado para ustedes, podríamos decir así, o dentro del marketing digital? Yo creo que hay tres grandes partes. Primero tiene que ver con la adquisición, segundo tiene que ver con el comportamiento y finalmente tiene que ver con la conversión, ¿ya? Si tuviéramos que definirlo así como de manera grande, esas son las principales métricas, ¿ya? Y acá es súper importante lograr entender algo. Si yo quiero medir correctamente, no es necesario medir todo. Suele pasar muchas veces, y me ha pasado un montón de veces, con clientes o con alumnos que dicen, Pablo, ¿sabes que yo quiero medir este sitio web y me gustaría medir esta estrategia? Y tienden a confundirse. Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que es súper importante definir 7 métricas que sean importantes para ustedes y para su negocio, ¿ya? Entonces, es algo que yo creo que ustedes tienen que tomar la decisión de qué métricas quisieran medir. Acá va a ser súper explicativo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un plan de marketing digital, ¿ya? Este es un ejemplo de un plan de marketing digital con una inversión. Quise ser súper claro como para mostrarle un ejemplo real. Piensen que esto es una inversión de 89 millones de pesos, ¿cierto? Donde se define que hay una campaña de marketing digital que está enfocada en conversiones, en competencia, en YouTube, en lo que ustedes quieran, ¿ya? En Meta Ads, en todo. Cuando uno ve esto, solo está viendo números y no está viendo métricas, no está viendo datos. Entonces, es súper importante si yo voy a hacer una inversión, sea la que sea, sean 500,000 pesos, sean 100,000 pesos, sean 10 millones de pesos, es lograr entender claramente cuál es el retorno de la inversión y claramente lograr entender qué estoy midiendo en mis esfuerzos, tanto de SEM como de SEO. Eso es súper relevante. Y esto tiene relación con el slide anterior. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir la adquisición, el comportamiento y las conversiones dependiendo del plan de marketing. Otro ejemplo más. Perfectamente ustedes podrían podrían no invertir ningún peso en ninguna plataforma y pueden hacer una estrategia de marketing digital. Pero de todas formas, eso se puede medir. ¿Por qué? Porque existen dos estrategias de marketing digital que son fundamentales y que por lo menos para mí son la base del marketing digital.
tienen que ver con la estrategia SEO y SEM, ¿ya? ¿Qué es una estrategia SEO? ¿Qué es una estrategia SEM? Cuando hablamos de SEM, hablamos de motores de búsqueda o inversión de medios pagados. Google Ads, YouTube Ads, LinkedIn Ads, plataformas de pago. ¿Eso qué quiere decir? Que yo pongo una tarjeta en una campaña de Google, obviamente, y hago una inversión para aparecer en estos anuncios patrocinados que me imagino que ustedes lo han visto ya en algún tipo de preguntas. Me están haciendo algunas preguntas, pero háganlas por favor en el chat del seminario porque me están escribiendo como directamente y ahí no alcanzo a ver la respuesta. Así que escríbanme por favor en el chat ahí y ahí les voy respondiendo, ¿ya? No como a mí directamente, porfa. Entonces, hablamos un poco de la inversión pagada, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo hay una cosa que es súper importante que tiene que ver con la estrategia SEO, ¿ya? O sea, en palabras sencillas, ¿cómo yo hago para posicionar orgánicamente en Google? Y ahí, claramente, hay un tremendo desafío. ¿Por qué? Porque uno puede hacer una tremenda inversión, uno puede gastar muchas lucas en SEM, uno puede hacer una gran campaña, emailing, todo lo que tú quieras, pero si tu sitio web no tiene un buen SEO, no tiene un buen posicionamiento orgánico, claramente ese sitio nunca va a tener buenos resultados para lo que tú buscas, ¿ya? ¿Qué es el SEO? En palabras bien sencillas, el SEO tiene que ver con el posicionamiento orgánico de los sitios web, es cómo generar una estrategia de marketing digital orgánica en base al contenido, ¿ya? Hay más de 200 factores fundamentales en el SEO, obviamente por el tiempo de la charla no nos permite poder entrar tanto en detalle a eso, pero estrategia SEO es fundamental dentro de una campaña de marketing digital por lejos, ¿ya? Si nos ponemos a hablar de los motores de búsqueda en el mundo, este es un gráfico que mostró SEMrush, claramente Google, y Amazon específicamente a través de un marketplace, son los motores de búsqueda que son los líderes. Obviamente Bing también tiene un cierto grado, muy poquito, hay otros motores de búsqueda que son muy segmentados, pero hoy día Google sigue siendo el gran motor de búsqueda en el mundo. O sea, ¿eso qué quiere decir en palabras sencillas? Que la gente no es que pase todo el día en Instagram, en YouTube, en LinkedIn o en TikTok, sino que la gente pasa en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, pero también pasa mucho tiempo googleando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desafío que tienen ustedes? Obviamente para poder exportar productos o para poder vender sus productos o sus servicios, es estar visible en Google. Eso es fundamental, ¿ya? Y no en la segunda, en la tercera o en la cuarta página, que por ahí escuché alguna vez que dicen que una muy buena forma de morir una marca o una empresa es estar en la tercera o cuarta página de Google. La idea es que estén en la primera página de Google, que es la que vemos todos principalmente, ¿ya? Y todo eso tiene muchísima relación a qué tipo de campaña ustedes quieren hacer. Si se dan cuenta, si volvemos un poquito atrás en la presentación, yo estaba hablando de un plan de marketing digital, ¿cierto? ¿Cómo yo hago una campaña de marketing digital? ¿Cómo yo segmento una campaña de marketing digital? Pero es súper importante entender cuáles son mis objetivos. Ya que es una consulta que yo siempre digo a mis clientes, o en general hago esa pregunta, digo, pero ¿qué quieres lograr tú? ¿Tú quieres lograr posicionamiento mercado? ¿Tú quieres lograr relacionamiento con tu usuario? ¿O tú quieres lograr ventas? En general, la mayoría de los clientes se enfoca 100% en ventas. ¿Ya? Y 100% en ventas está relacionado con el famoso performance. Que imagino que ustedes que están acá en la charla han escuchado mucho hablar de las campañas de performance, cómo hacer que una campaña venda más y todo eso. Pero, súper importante es que cuando uno quiere vender más, sí o sí, es mi recomendación, tienes que hacer campañas de branding, tienes que hacer campañas de engagement y tienes que finalmente intentar vender. Porque no se olviden nunca que el marketing digital sigue siendo marketing. Por más que sea digital, por más plataformas que tengamos, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer siempre es lograr el posicionamiento de un producto, de ahí tiene mucho valor el branding. Lean sobre branding, el libro que les recomendé al principio de Seth Godin es buenísimo, sobre branding, sobre posicionamiento marca. Al mismo tiempo, hoy día las marcas no son seres inertes ni las empresas, por lo tanto tienen que tener redes sociales activas, dependiendo de la estrategia, por supuesto, y ahí está la estrategia de engagement o el famoso awareness que se llama, que es como cuánto alcance vamos a lograr en poco tiempo. Y enfocarse, por supuesto, en la venta si son un e-commerce. Pero no solamente podemos dedicarnos a vender si es que no hemos pasado por estas diferentes etapas. Eso es súper importante, ¿ya? Entonces,
es súper relevante lograr entender, cuando yo soy una marca, yo soy una empresa, yo soy una pyme, un emprendimiento, lograr entender qué es lo que yo hago como marca, qué es lo que piensa mi cliente, cuál es la estrategia que yo voy a definir y cuáles son las métricas que yo voy a analizar constantemente para poder impactar en mi negocio. Miren qué interesante. Este gráfico lo puso Gemma Muñoz en su libro y a mí me encanta. Porque primero quiero saber cómo la gente me reconoce y para eso está Google Analytics, están las herramientas de métricas digitales. Al mismo tiempo, me encantaría saber qué es lo que piensa mi cliente, ¿cierto? Y claramente existe Google Analytics, existen CRM, existen muchas plataformas, ¿cierto? Y al mismo tiempo, yo necesito definir una estrategia, necesito definir un relato como marca. Pero ¿cómo voy a definir un relato como marca si es que yo no sé cómo es mi cliente? ¿Se dan cuenta? Esto es exactamente lo que hace Spotify, lo que hace HBO Max, lo que hace Netflix, lo que hacen grandes marcas en el mundo. Principalmente trabajan relatos en base a las métricas, ¿ya? Y las métricas, lo interesante que tienen es que cuando yo empiezo a medir correctamente, yo puedo mejorar el impacto de mi negocio. O sea, si yo mido correctamente mis ventas o sé lo que están hablando mis consumidores, mis clientes, claramente yo puedo avanzar muchísimo más en una estrategia de marketing digital, ¿ya? Entonces, el mensaje es, aprendamos a tomar decisiones en base a las métricas. Me encanta este gráfico y siempre lo he puesto en mis charlas, en mis clases, porque la idea no es tomar decisiones en base a lo que creo yo, o en base a lo que me dice, oye, mira, no. Hay que tomar decisiones en base a datos. Y con los datos y con las métricas, nosotros podemos mejorar nuestros negocios. Ese es el foco de un poco lo que estoy tratando de traspasar. Entonces, ¿para qué nos sirve la analítica web? Que es el área que estamos viendo y por eso la charla se llama optimización y medición. La analítica web es un área del marketing digital que en Chile todavía encuentro que no está muy desarrollada, por eso los invito a que se desarrollen en eso, que estudien cursos de Google Analytics, que investiguen sobre esto. Principalmente porque tiene tres grandes pasos. Primero, recopila datos según los objetivos de negocio. Súper importante, o sea, si yo tengo un sitio web que es un e-commerce, obviamente yo veo los datos de venta dentro de Google Analytics o dentro de la plataforma que tenga, Shopify, Janseller o la que yo quisiera utilizar. Segundo, uno puede optimizar sus campañas. O sea, si yo tengo una inversión de marketing digital de $1.000.000 todos los meses, yo con la analítica web puedo empezar a optimizar mis campañas. Sé que anuncios, por ejemplo, funcionan mejor, sé que campañas tienen más efectividad dependiendo de mi objetivo de negocio. Entonces, si hoy día ustedes trabajan con una consultora o una agencia, es súper importante que le pidan informes de métrica para que ustedes puedan ir tomando decisiones. Al mismo tiempo, si no tienen una agencia o todavía no están en la etapa de contratar a una agencia o una consultora, obviamente ustedes pueden tomar las decisiones. Pueden estudiar los cursos de Google, pueden estudiar los cursos de Meta Ads y pueden empezar a tomar las decisiones, ¿cierto? Y en tercer punto, que para mí es súper importante, presenta datos para tomar decisiones, que es lo que estaba diciendo para no ser tan redundante, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos hablado harto en 23 minutos, he tratado de ser súper conciso porque es harta la información, pero viene algo súper interesante que a mí me gusta un montón, que se lo recomiendo un montón, que es una metodología que tiene Avinash Kaushik. Voy a dejarlo acá también en el chat, que Avinash Kaushik es el evangelista número 1 de Google en el mundo. Lo voy a poner aquí también para que lo googleen, ¿cierto? Avinash Kaushik. Aquí le habla de una metodología que se llama el See, Think, Do, Care. Para los que están acá en la charla, y lo más seguro es que leyeron, por ejemplo, el momento cero de la verdad de Google hace más de ya 8 años, los que somos viejos en el área de marketing digital los leímos. Google decía hace muchos años y hablaba sobre el momento cero de la verdad. ¿Qué significa el momento cero de la verdad? Cuando uno agarra un teléfono, hace una búsqueda, ¿cierto? Hace una búsqueda, empieza a buscar y se encuentra con un producto específico. Por ejemplo, yo me quiero tomar un rico café ahora, pongo, googleo y me aparece café tanto. Ese es el momento cero de la verdad. Pero esa etapa de lo que estamos comentando han pasado muchos años. ¿Ya? Entonces, como han pasado muchos años, ¿eso qué significa? Que hoy día hay 4 grandes etapas que hay que analizar en cualquier modelo de marketing digital. El descubrimiento, la consideración de la marca, la conversión y la fidelización. Fíjense que acá se sumó una etapa más que no veíamos antes. Yo hace un ratito atrás yo estaba hablando sobre branding, engagement, performance.
Pero ahora estamos hablando de descubrir una marca, estamos hablando de la consideración de una marca, estamos hablando de una conversión. ¿Qué es la conversión? Es lo que nosotros esperamos dentro de una campaña de marketing digital. Por ejemplo, llenar un formulario, por ejemplo, hacer una compra, descargar una base de datos, perdón, un libro, eso es. Y finalmente la fidelización. ¿Por qué la fidelización hoy día es tan importante? Porque de alguna otra manera, cuando mi cliente me compra, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos como emprendedores, como pymes o empresarios, nosotros lo que buscamos es que ese cliente me vuelva a comprar. Y para eso yo no tengo que ser invasivo. Lo que yo tengo que hacer, obviamente, es ofrecerle algo de valor. No ser invasivo. Ser invasivo no sirve de nada. Spam, spam, spam no sirve de nada. Entonces, una estrategia de remarketing bien hecha o un envío de mailing bien hecho después de una compra hace muchísimo la diferencia. Entonces, palabras sencillas, la metodología del See, Think, Do, Care que tiene Avinash Kaushik, lo que te permiten palabras sencillas es poder hacer esta bajada de tu estrategia de marketing digital. No solo ponerte a invertir como loco, que suele pasar mucho, que a mí me ha pasado con muchos clientes o alumnos que me dicen, Pablo, ¿sabes que yo quiero hacer una campaña de Google Ads? Entonces mi pregunta, antes de que me digan que, ¿por qué van a hacer una campaña de Google Ads? Es, ya, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es venta, el objetivo es conversión, el objetivo es fidelización. ¿Cuál es el real objetivo? ¿Ya? Entonces les dejo esta metodología para que le echen un vistazo, les va a gustar mucho y aprendan sobre medición, cómo definir a través de medios, tipos de formatos, segmentaciones, métricas. Esto ya es meterle un poquito más de cabeza. Entonces, existen muchísimas herramientas de analítica web. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Está Adobe Analytics, que se llama Omniture, está Google Analytics, la dejo ahí al medio por algo, porque se la recomiendo. Está Google Trends, está Comscore, está Nielsen, para qué decir las redes sociales, Facebook, Instagram. Cuando uno crea un fanpage, tiene sus propias herramientas, todas las herramientas de marketing digital tienen sus propias áreas de analítica web. Pero ustedes tomen la decisión. Obviamente yo les recomiendo Google Analytics por todos lados, porque Google Analytics te permite tener la integración desde que los usuarios entran a un sitio web, los usuarios cómo se comportan y finalmente cómo terminan convirtiendo. Y además yo podría llegar a integrar Google Analytics con un CRM, que es una estrategia para trabajar obviamente con tus clientes. Pero lo único que no te entrega Google Analytics son dos cosas y tenemos que tenerlas súper claras, perdón, tres cosas. Primero, no se entregan los datos personales, obviamente. Tú no puedes saber el nombre de una persona. Pablo Segovia compró tal tienda, eso no lo puedes saber a través de Google Analytics. Eso lo puedes saber a través de un CRM. Tampoco entrega datos de personas menores de 18 años. Siempre son personas mayores de 18 años y obviamente no entrega datos privados como las tarjetas de crédito y esas cosas. Nunca las va a entregar por temas de privacidad que tiene Google en el mundo. ¿Ya? Entonces, esas son herramientas para que ustedes puedan analizar sus métricas y puedan tomar decisiones. Pero también existen muchas más herramientas que tienen que ver con la implementación y poder, no sé si han escuchado alguna vez hablar del tag o del pixel de Facebook o de cómo marco o cómo busco a mi usuario y todo eso. Existen muchas herramientas. Las que yo recomiendo principalmente son Google Tag Manager, 100%. Google Tag Manager es una herramienta principalmente enfocada en el marcaje de sitios web, súper interesante, ¿ya? Les recomiendo Hotjar. Hotjar es una herramienta de usabilidad y experiencia de usuario muy buena, que te permite hasta poder grabar un poco las interacciones de tu usuario para poder tomar decisiones. Está Kissmetrics, está Supermetrics, pero también está Google Data Studio, que Google Data Studio hoy día cambió un poco y se llama Locker Studio. ¿Qué significa Locker Studio? Principalmente Locker Studio es una herramienta que en palabras sencillas te permite hacer un lindo dashboard de todo el tráfico que llega a tu sitio web o a tu plataforma en la aplicación y todo eso. Entonces, Locker Studio absolutamente se los recomiendo. Perfecto. Entonces, como les decíamos, tenemos herramientas de analítica web, que es la capa de medición, y después hay una capa más de implementación y de visualización de datos. Yo hago la diferencia porque uno es para poder medir y la otra es para implementar y visualizar los datos, que son cosas distintas, ¿ya? Google Analytics hoy día se integra muy bien con Tag Manager, se integra muy bien con Locker Studio.
o con un CRM si ustedes quisieran elegir, por ejemplo, ¿ya? Pero también, hace un rato atrás yo estaba hablando del SEO. No sé si se acuerdan que yo dije, hablemos del posicionamiento orgánico. Yo hablaba de cómo posicionar sitios web orgánicamente, ¿cierto? Y posicionar sitios web tiene varios factores. Hoy día, uno de los factores que más valida, podríamos decir así en palabras sencillas, Google, es el factor principal de la velocidad de los sitios web. ¿Qué quiere decir la velocidad de los sitios web? Principalmente en términos de que, por ejemplo, si un sitio carga lento, obviamente no va a posicionar. Eso es un factor dentro de 200 factores, como para que se hagan una idea. Pero en palabras sencillas, el SEO tiene muchísima relación con el contenido, con la parte más técnica. ¿Eso qué significa? Yo no puedo tener un sitio web, el que sea, hasta querer vender. Imagínense, yo soy una empresa que vende zapatos. Voy a exportar zapatos a alguna parte. A Colombia, estoy poniendo un ejemplo. Pero yo lo único que me preocupo es de poner mis productos en el sitio web y nada más. Yo no le cuento a las personas qué son de qué tipo de zapatos son, cuáles son los materiales, nada. Entonces, obviamente, esas personas no van a poder lograr llegar a ese sitio o poder educarse. Entonces hay todo un proceso de objetivo relacionado con las palabras claves, con el análisis de competencia, con la optimización y con la creación del contenido, contenido más contenido, y es una mejora continua, ¿ya? Entonces, si me preguntan a mí en palabras sencillas, para tratar de ser súper específico, principalmente hay que trabajar con keywords, hay que lograr tener una definición, una categorización de esas keywords, perdón, filtrar las keywords y poder distribuirlas, ¿ya? ¿Y esto por qué tiene relación? Uno dice, ¿por qué las keywords? Porque lo que nosotros tenemos que tratar de lograr que hagan las personas que lleguen a nuestro sitio web, principalmente es llegar en base a lo que están buscando. No crean que el posicionamiento SEO se basa en lo que yo quiero que las personas me busquen, sino que el posicionamiento SEO se basa en el interés de búsqueda que existe en las personas. Por ejemplo, obviamente en Chile, para las fiestas patrias el 18 de septiembre, se buscan las keywords chicha y empanada. Entonces, obviamente yo, si quiero vender una empanada, tengo que, obviamente, hacer un trabajo de palabras claves con la empanada en esa fecha. No sé si me voy logrando explicar. Obviamente el SEO daba una charla completa, podríamos estar hablando 6 horas. Obviamente no es el momento de poder hablarlo, pero quiero que vamos logrando algunas cosas. Existen muchas herramientas, pero más allá de las herramientas que existen, que son Google Analytics, Google Analytics 360, Search Console, todas las que estoy dejando acá en la presentación, herramientas muy buenas que a ustedes les pueden servir, incluso hay herramientas que son gratuitas. Qué maravilloso, o sea, no tienen que pagar un peso a nadie y pueden hacer un análisis SEO, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo más importante pasa por lo que está acá, o sea, pasa principalmente por el nivel de inteligencia que tienen que tener ustedes para poder generar contenido, ¿ya? Entonces, el marketing digital no solo se basa en invertir lucas, en hacer grandes sitios web, en generar campañas de Google, de Facebook como locos, sino que también se basa mucho en el contenido, ¿ya? Contenido, 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 ¿ya? Y ahí les recomiendo, obviamente, tener este trabajo siempre constante de contenido. La pregunta que ustedes van a decir, ¿y de dónde saco el contenido si no tengo mucho que contar? Absolutamente hay que ser creativo y absolutamente hay que redactar. Por eso el trabajo de los periodistas, de los publicistas, tiene mucho sentido cuando hablamos de marketing digital, ¿ya? Principalmente tiene muchísimo sentido de esto. Entonces, si se fijan, en palabras sencillas, acá dejo un poco un resumen de las herramientas SEO, de todas las cosas que se pueden lograr, ya hay muchas. A mí me gusta mucho Uber Suggest de Neil Patel, existe SEOmoz, existe SEMrush, hay muchísimas herramientas que te permiten entender cómo puedo posicionar un sitio web. E incluso para ustedes, que pueden ser exportadores, que es el foco que tienen, vender cosas, productos fuera de Chile, uno perfectamente puede hacer una estrategia de SEO internacional, porque es súper distinto una keyword acá que una keyword en Ecuador, en Brasil o en Perú, por ejemplo. Entonces, es súper importante que uno pueda llegar a hacer una estrategia SEO internacional, ¿ya? Y eso requiere tiempo, ¿ya? No es algo que de un día a mañana o en 2 días aparezcan los resultados de búsqueda, pero perfectamente en un mes y medio, se pueden lograr resultados, ¿ya? O sea, obviamente eso se puede lograr. Contenido, más contenido, más contenido.
¿Qué tipo de contenido? Hoy día en marketing digital en un sitio web no solamente podemos tener contenido en términos de video, perdón, de texto, que es como lo más normal, hacer un texto, un blog. Bueno, un blog es una tremenda estrategia de SEO que se utiliza muchísimo, muchísimo. Pero yo recomiendo generar contenido interactivo, generar contenido a través de video. YouTube es el segundo buscador más importante del mundo después de Google. O sea, después de toda la gente que pasa en Google, el segundo tiempo que más pasa es en YouTube. Obviamente TikTok va creciendo también muchísimo, pero mucha gente sigue buscando en YouTube. Entonces, cuando tengan un sitio web, siempre piensen en contenido audiovisual. Piensen en relato, en cercanía, no piensen en cosas tan maquilladas, eso es súper importante. El trabajo de PDF también sirve mucho, el trabajo de texto y todo visual. Cuando piensen en contenido, sobre todo para una web o para las redes sociales, no solamente piensen en un contenido en texto. Eso es súper, súper, súper importante. ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, esto un poco ya lo vimos, me lo voy a saltar como por considerarlo en términos del tiempo. Bueno, acá un poco, miren, fíjense que acá lo interesante que hay es que uno, esta metodología que yo les contaba del famoso See, Think, Do, Care de Avi Nachkowski, uno puede ir haciendo una bajada donde uno puede medir contenidos medios principalmente, y uno puede medir por etapas. ¿Ya? O sea, puedo medir lo que pasa en Google Search, por ejemplo, podría medir lo que pasa perfectamente en Display o la usabilidad y la experiencia de usuario. El marketing digital es tan entretenido que además el marketing digital te permite, por ejemplo, hablar sobre usabilidad y experiencia de usuario. Eso es lo entretenido que tiene el marketing digital. El marketing digital tiene SEO, tiene SEM, tiene analítica web, tiene usabilidad, experiencia de usuario, tiene desarrollo web, ¿ya? Pero lo importante y el mensaje es que no se confundan. Uno tiene que partir poco a poco generando una estrategia de marketing digital. No es necesario hacer todo en un día. Vayan poco a poco. Pero sí, el sitio web y las redes sociales tienen que tener coherencia. Sí tienen que preocuparse por la gráfica, sí tienen que preocuparse por el contenido. Eso es súper relevante dentro de lo que estamos conversando. Y después ya obviamente pueden trabajar en modelos de analítica mucho más avanzados, definiendo objetivos del negocio, definiendo KPI. Aquí les dejo un ejemplo que perfectamente ustedes después, cuando ProChile vaya a publicar la presentación, lo pueden sacar y lo pueden aplicar en su negocio. O sea, definir cuál es el objetivo del negocio, cuál es la estrategia, cuáles son los indicadores. Si se fijan, miren los KPI o los indicadores de rendimiento que hay acá, en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No más que eso. ¿Ya? Entonces esto obviamente lo pueden trabajar un poquito más allá. Ya hace como 2 años más o menos Google, que ahora va a salir Google Analytics 4, por lo demás, si tienen Google Analytics tienen que pasarse a Google Analytics 4 muy pronto. Google habla mucho sobre el tema de los modelos de atribución. ¿Ya? ¿Y qué son los modelos de atribución? Principalmente, en palabras sencillas, es lograr entender cuál es el clic más importante dentro de una campaña de marketing digital o dentro de una estrategia digital. ¿Por qué? Y en palabras sencillas. Porque pasa muchas veces, muchísimas veces pasa, que se mide solo el clic final. ¿A qué me refiero con el clic final? Cuando nosotros tenemos un e-commerce, por ejemplo, ¿qué es lo más importante para un e-commerce? Es la venta final. Entonces, muchas veces lo que viene diciendo Google es, no se olviden que existen diferentes tipos de modelos a los cuales yo puedo generar una campaña de marketing digital y medir correctamente. Por ejemplo, si tenemos un modelo de atribución del primer clic, es súper importante el primer clic. ¿Por qué? Porque eso puede ser una campaña solamente de branding. No sé si me dan siguiendo. Cuando medimos solo el último clic, no es más importante para nosotros la conversión. Pero si nosotros medimos el primer clic, estamos hablando de una campaña de branding, estamos hablando de una campaña de posicionamiento marca. Entonces, ¿qué es relevante para nosotros en ese caso? Es súper relevante lograr entender cuál es el primer clic que se genera. ¿Ya? Entonces, esto de los modelos de atribución es algo relativamente nuevo, piensen que ya como 2 años. Hay algunas marcas en Chile que ya lo están utilizando, sobre todo marcas más grandes, que tratan de entender un poco si es más importante el último clic que tienen o es más importante el clic principal o es más importante si tiene una etapa lineal. Esto es súper interesante, se los dejo ahí como para que vayan tomando algún tipo de decisiones. Miren, aquí hay un ejemplo muy bueno, me encanta. O sea, hay un cliente que, por ejemplo, o un usuario de un sitio web que llega a través del tráfico orgánico, a través del SEO de tu sitio web,
pero después ese cliente entra por tráfico directo. ¿Qué significa el tráfico directo? www.prochile.gov.cl, por ejemplo, y después ingresa a través de Facebook o a través de otra plataforma, pero finalmente la conversión la terminó haciendo por una campaña de Google Paid o Google Search. Entonces uno dice, bueno, Google Search, sí, pero tú le diste toda la atribución en el último clic a Google Search. O sea, Google Search es el más importante, pero nos olvidamos de que orgánico, directo y Facebook cumplieron una función súper importante. Entonces, si nosotros no hacemos este análisis correcto muchas veces, o nosotros solamente nos enfocamos en los últimos clics y nos olvidamos de lo demás, claramente nos estamos olvidando de todo el proceso, ¿cierto? Y a esto Google es lo que le llama el famoso multi-channel funnel o modelo de atribución. Lo que quiere hacer hoy día Google en palabras sencillas en el mundo digital es que nosotros también entendamos que hay un proceso que no siempre es lineal. No siempre la gente convierte de la misma manera. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender en analítica web y sobre todo en el caso de Google Analytics. Para ir ya cerrando, estoy un poco pasado el tiempo según Cristóbal, hay buenas implementaciones, buenas prácticas que yo les recomiendo en términos de analítica web. Primero que todo, instalen Google Analytics. ¿Ya? O sea, Google Analytics es gratuito, Universal Analytics va a cambiar, va a migrar a Google Analytics 4, pero claramente instalen Google Analytics con una cuenta de Gmail y teniendo acceso a un sitio web hecho en Wix, WordPress, en lo que ustedes gusten, pueden instalar Google Analytics. Hay manuales para instalarlo, incluso súper sencillo, ¿ya? Y la idea es que empiecen a medir y empiecen a optimizar. Imagínense en este pantallazo que estoy mostrando, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métricas que son súper importantes, como el porcentaje de rebote, la cantidad de usuarios que se generan. Si ustedes no analizan esto, es muy difícil que logren tomar decisiones dentro de su negocio. Ya eso es parte de lo que tienen que hacer. Y obviamente, ahora viene Google Analytics 4. Google Analytics 4 está súper enfocado en e-commerce y en publicidad. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un e-commerce, ustedes quieren vender, implementen Google Analytics 4. ¿Ya? Existen, nuevamente les digo, varios tutoriales, pero la idea es también hacerse asesorar por personas que los pueden ayudar para esta tarea, ¿cierto? Eso es súper importante. Y al respecto de la implementación también de Google Tag Manager, a ver si no quedó tan claro el tema de Tag Manager. Tag Manager es una herramienta que lo que te permite en palabras sencillas es tratar de no intervenir tanto tu sitio web con muchos códigos, con muchas cosas extrañas, ¿cierto? Sino que lo haces vía Tag Manager, que es como una herramienta donde se juntan todas las etiquetas. Entonces uno perfectamente puede marcar un píxel de Facebook vía Tag Manager. Uno puede marcar perfectamente una estrategia de remarketing vía Tag Manager. Entonces yo les recomiendo que aprendan Tag Manager, si obviamente no tienen el tiempo para hacerlo, pídanle a un especialista, a un desarrollador web que sepa esto, a un consultor en analítica, que les puede implementar Tag Manager. ¿Por qué? Porque les va a solucionar la vida. O sea, no van a tener que estar ahí moviendo ustedes el sitio, que se les puede caer, que les podría pasar algo y generar algún problema. ¿Ya? Entonces, si para ir resumiendo un poco, si hablamos de un modelo de analítica web avanzado, si hablamos de un modelo de medición de marketing digital y de optimización, yo creo que hay 5 grandes etapas. Primero, una definición del modelo, definir cuál es tu roadmap y qué es lo que quieres medir, validar e implementar. Obviamente, ¿a qué me refiero con validar e implementar? Es que si vas a implementar Google Analytics, claramente Google Analytics tiene que estar muy bien implementado. O sea, no pueden haber errores. Ya, hay que revisar eso y eso es fundamental. Y al mismo tiempo, después de la implementación, yo tengo que desarrollar dashboards de medición que principalmente me permitan entender claramente cómo está mi visualización general de las campañas de marketing digital. ¿Ya? Y al final, todo esto nos va a permitir optimizar e interactuar con nuestros usuarios. Eso es. ¿Ya? Entonces, pero es súper importante que desde el punto de vista estratégico, ustedes analicen esto. No se trata solamente de generar campañas de search, ni de Facebook, ni de Instagram, ni trabajar solo con Mercado Libre, ni con Amazon, sino que se trata también de ver el punto de vista estratégico de cómo ustedes van a ir tomando decisiones con sus métricas. Miren la cantidad de herramientas que pueden utilizar, ya para poder entender su usuario, para poder entender la competencia, para poder hacer testing, para poder entender el comportamiento, para la visualización de la data.
Entonces hoy día las herramientas están. Lo que pasa es que hay que saber utilizarlas y hay que saber sacarle provecho y poder analizar. No sirven los números cuando uno ve Analytics y ve puros datos, no sirve de nada esos datos si yo no puedo saber tomar decisiones. Y para eso tengo que entender las métricas, ¿cierto? Esa es como mi, si tendría que decir, esa es como lo último que les puedo decir en la charla o tratar de como traspasarle algo y tratar de entender las métricas y no se creen solamente con los típicos datos que te entrega una agencia o tú mismo que uno ve un reporte y dice, traten de analizarlo, ¿ya? Finalmente, dejo varios links de interés y de apoyo para que ustedes puedan aprender más. Primero están las certificaciones de Google Analytics. Hay un sitio web en Google que ustedes lo pueden buscar que se llama Skillshop, ¿ya? Que googleenlo así y obviamente este sitio web te permite tener certificaciones. ¿Qué son las certificaciones? Son pruebas que hace Google para poder obtener un certificado específico, que puede ser Google Analytics, Google Ads, YouTube. Ustedes pueden certificarse lo que quieran, ¿ya? Pero es súper importante que ustedes estudien y tengan esa certificación porque es muy distinto tener una persona que está certificada sobre una herramienta a una persona que no lo sabe, ¿ya? También está esa área que se llama Google para desarrolladores, que es muy buena, Google Developers también, si lo pueden googlear así en Google, principalmente, Google Developers. También les sirve mucho para todo el tema de desarrollo de todo esto. Hay un blog sobre SEO muy bueno, si quieren aprender a hacer SEO desde cero con Google. Hay una guía que ellos le dicen guía para, para principiantes, son muchos factores, Google My Business, títulos, metadescripciones, alt, pero se puede aprender perfectamente. Y también existen herramientas como el caso de Hotjar, herramientas de usabilidad y experiencia de usuario que son súper buenas. Hotjar las recomiendo absolutamente. Tremenda herramienta que tiene una versión gratuita y una versión pagada. Si pueden pagarla, pueden adquirir la versión pagada, es sensacional porque te da más cosas y tú puedes entender los sitios web y todo. También está SEMrush, que te sirve para analizar palabras claves pagadas en términos de campañas de pago o palabras claves de orgánicas de SEO. Y también está SimilarWeb. Me encanta SimilarWeb porque SimilarWeb hace un análisis comparativo literalmente con las competencias de otros sitios similares o de otras plataformas relevantes, donde tú puedes hacer una especie como de benchmark o una especie como de análisis con tus competencias para poder tomar decisiones principalmente. Y eso sería la charla. Bueno, les dejo obviamente el sitio web de mi consultora, flightmetrics.cl. Y si quieres, Cristóbal, pasamos a las preguntas. Sí, muchas gracias Pablo por tu charla, tus recomendaciones, los focos y los esfuerzos comerciales que podemos ir haciendo para optimizar las estrategias digitales y el logro de los objetivos de la empresa. Efectivamente tenemos algunas preguntas y voy a leer una de ellas. ¿Existen plataformas de e-commerce que faciliten las métricas? Yo ahora tengo Shopify sincronizado con Google Analytics. Mira, sí, yo creo que hay una... Shopify tiene integraciones con Google Analytics, pero lamentablemente el problema que tiene Shopify es que, ¿cómo se llama? No tiene una tan buena integración con Google Analytics, ¿ya? Tiene algunos errores cuando ya uno quiere profundizar. Pasa mucho, y lo he visto en casos con algunos clientes, que, por ejemplo, los datos no dicen lo mismo, las ventas que te dice Shopify con las ventas que te dice Google Analytics. Entonces, si me preguntas a mí, ¿qué recomiendo yo para poder trabajar muy bien Google Analytics o herramientas de métrica? Absolutamente WordPress. O sea, yo creo que WordPress es el camino. ¿Y por qué WordPress? No es porque a mí se me ocurra, sino porque WordPress, si ustedes se meten a los blogs oficiales que tiene Google y todo, Google recomienda WordPress para trabajar métricas digitales, ¿ya? Entonces, un poco eso yo creo que les puedo recomendar. Bueno, Matías nos dice, ¿cuál es la diferencia entre dropshipping y plataforma e-commerce? ¿Cuál es su función? Mira, la plataforma, o sea, el dropshipping, por lo que yo tengo entendido, es una estrategia más comercial y más ligada como a trabajar sin tener como un inventario más físico. Ya, eso es lo que yo entiendo por dropshipping. Pero la plataforma e-commerce es distinto porque obviamente tú puedes trabajar con una logística, puedes trabajar con alguna
plataforma, lo que tú quieras, o tú mismo puedes tener tu logística. Creo que son dos cosas distintas. Obviamente, yo soy muy pro de los e-commerce y muy pro de los sitios web. Ya, en ningún caso digo que no hay que usar Marketplace, por ejemplo, como lo que se habló en la charla del día martes, para nada, pero es importante tener diferentes fuentes o diferentes plataformas para que las personas lleguen a tu producto. Entonces, perfectamente tú puedes ser una marca que tenga, por ejemplo, estar en Mercado Libre y al mismo tiempo tener un tremendo e-commerce. O sea, esa es como mi recomendación, porque además hay que pensar que la gente hoy día pasa mucho tiempo en Mercado Libre, en Amazon, perfectamente, pero también la gente pasa mucho tiempo en Google. Entonces, si no encuentra tu producto en Google rápidamente, también de alguna forma va a generar una fricción con el usuario. Sí, exacto. Igual complementar, digamos, las distintas herramientas que están disponibles. Acá hay Exactamente. otra pregunta. ¿Cada cuánto debo ir optimizando mis campañas? ¿Hacerlo muy seguido me perjudica de alguna manera? Yo creo que no perjudica, pero tampoco hay que volverse loco, ¿no? Es algo que uno, depende mucho también del nivel de inversión. O sea, obviamente si uno está invirtiendo muchísima plata, es algo que constantemente yo creo que uno dedicándole una media hora, 40 minutos al día, perfectamente puede como ir optimizando. Pero suele pasar muchas veces también, yo todavía creo mucho en el tema de que tiene que estar alguien optimizando las campañas, no hay que dejar esto que funcione bajo el algoritmo solo, que me ha pasado algunas veces. Entonces, en ese caso, les recomiendo como ir constantemente mirando sus campañas, no sé si volverse loco, pero sí utilizar, por ejemplo, herramientas como Analytics o como Locker Studio, que también no es necesario mirar tanto la plataforma que está utilizando, sino que mirar como el completo. Y ahí yo voy tomando decisiones. ¿Ya? O sea, yo creo que es súper importante el tema de la optimización, y no solo en campañas de pago, sino también en el trabajo SEO. Pasa muchas veces que nos olvidamos que el SEO es un canal de tráfico, pero al mismo tiempo un canal de venta. Entonces, cuando uno trabaja el SEO muy profundo, tiene muchas oportunidades de vender. Entonces, la idea es también que ustedes estén analizando constantemente la estrategia SEO que están llevando a cabo, porque nos sirve de mucho, en general, Cristóbal, por ejemplo, y todos los que están en la charla, nos sirve de mucho generar una tremenda campaña SEM, implementar muchas lucas y no tener un buen contenido. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo les recomiendo también en términos como de optimización. Ujú. Paola nos comenta, ¿para qué puedo usar el WordPress? ¿Qué me recomiendas? ¿Ya? Ahora solo estamos en Instagram y Facebook y contamos con una página web, pero no hemos tenido buen resultado. O sea, te lo recomiendo absolutamente porque, claro, o sea, cuando uno está, por ejemplo, en el caso de Facebook e Instagram, que está bien estar en Facebook e Instagram, tú estás solo dentro de un segmento de clientes. Por ejemplo, hay gente que tiene Facebook y gente que tiene Instagram. Pero cuando tú tienes un WordPress o tú tienes un sitio web, por ejemplo, en la plataforma que tú quieras, estás entrando a otro mundo distinto donde hay muchísima gente buscando cosas por internet. Entonces, yo te recomiendo absolutamente tener un WordPress o la plataforma que tú quieras. Ya existen cursos de WordPress o obviamente contratar un desarrollador web o una empresa de desarrollo web que sea buena y que te pueda desarrollar un sitio, porque de alguna otra manera tu producto, tu servicio, lo va a empezar a ver gente que no solamente está en Facebook o en Instagram. Piensa que hay gente que, y lo que dice, bueno, todos estos estudios de marketing digital dicen mucho que las personas pasan de Facebook a Instagram, que pasan de Google a Facebook, así. Entonces, hay que también un poco diversificar tu producto y tiene que aparecer en otros lados para poder generar una propuesta de mejor valor, creo yo. Ujú. Sí, aquí Cristian nos dice, hablemos de tiempo. En general, las empresas creen que el SEO es inmediato. Sé que es lento y metódico. ¿Cuánto tiempo toma un buen SEO? ¿6 meses? ¿Un año? Súper buena pregunta de Cristian. No, mira, hay harto mito sobre el SEO. ¿Ah? Nosotros, bueno, en mi empresa llevamos haciendo SEO hace muchos años, pero yo llevo haciendo SEO más de 10 años ya. En general, la gente piensa que el SEO es una estrategia que da resultados a 6, 7, 8 meses o un año. ¿Ya? No. Nosotros creemos que el SEO, y lo que creo yo un poco, es que el SEO eh, puede dar muy buenos resultados en un mes y medio, a corto plazo. ¿Ya? Lo que pasa es que, y esto es súper importante, Cristian, es que
Es un trabajo metódico, sí, es un trabajo metódico, pero hoy día hay ciertos factores SEO que son súper relevantes sobre otros. Yo, por ejemplo, mencioné la velocidad, el tema del contenido, el tema de las imágenes, el tema de los videos, los podcasts, por ejemplo. El podcast sirve mucho para el tema del trabajo SEO. Entonces, obviamente, si tú piensas que algo tan a largo plazo no es tan así. Ya, yo creo que hoy día un mes y medio, perfectamente uno puede ir tomando algunas decisiones al respecto. Sí, excelente. Finalmente, ¿estas certificaciones que recomiendas incluyen capacitaciones o es solo la certificación? No, estas certificaciones que yo les recomiendo, sobre todo las de Analytics, la de AdWords, las diferentes que hay, porque hay varias. Meta, por ejemplo, Facebook e Instagram también tienen certificaciones, lo que pasa es que esas son pagadas. Eso incluyen incluso videos y son como cursos gratuitos. Métanse al Skill Shop que les comenté, y el Skill Shop obviamente te permite, hay videos, son cursos súper completos, ¿ya? Entonces hay capacitaciones, hay cosas interesantes ahí, y no son solamente que te den la certificación. Aparte que la certificación sirve mucho para dos cosas. Primero, para el tema profesional, para tu currículum, por ejemplo, pero también es súper importante para el tema del trabajo, con quien si tú vas a trabajar con un cliente, es poder demostrarle que tú eres una persona certificada por una plataforma como el caso de Google Analytics, y no que estás como aprendiendo, estudiando, sino que ya estás certificado. Analytics tiene varias certificaciones, tiene la certificación básica, y tiene una certificación mucho más avanzada, y también hay otras certificaciones más complejas de Tag Manager, de todo, que les recomiendo que la estudien. Sí, fundamental también conocer técnicamente, por ejemplo, una empresa, una persona se capacite y tenga el conocimiento necesario para, por ejemplo, conversar con una consultora de marketing o con una contratación posible, digamos, para ver también el nivel de satisfacción que pueden tener en el nivel de resultado, el conocimiento que tienen, digamos, como entender, digamos, lo que tienen que tener entregable la empresa. Eso, no, eso que menciona Cristóbal es fundamental, porque si no muchas veces pasa que nos entregan datos y no entendemos. O sea, yo, por Ujú, ejemplo, contrato una agencia, yo soy un cliente que vendo agua mineral, y contrato una agencia, la agencia me presenta datos, pero yo no tengo idea de esos datos. Entonces yo también como cliente o como dueño de una empresa tengo que encargarme de entender qué está pasando con esas métricas para poder tomar mejores decisiones y para que finalmente la inversión que estoy haciendo tenga mejor rentabilidad. Por eso hay que estudiar. Ya, ese es un poco el desafío que yo le entrego. ujú. Bueno, aquí tenemos una última pregunta. Adriana nos dice, si tengo un sitio web con e-commerce desarrollado en WordPress, ¿es necesario hacer una mantención permanente? Al parecer, las actualizaciones de estas plataformas son periódicas, y si no se está gastando pues, en una mantención periódica, van ocurriendo errores. Absolutamente. Mira, Adriana, sea el sitio web que tú tengas, cualquiera, Shopify, Janseller, Wix, Magento, Vitex, hemos trabajado con todas las plataformas, todas necesitan tener una mantención. Eso es fundamental. O sea, hay alguien, tiene que haber un desarrollador web, tiene que haber un webmaster, alguien que tenga que ver el sitio web. Los sitios web no funcionan por sí solos, ¿ya? Y en el caso de WordPress, sí, WordPress tiene altas actualizaciones porque podríamos decir que es un sitio web o una plataforma de código abierto de open source. Entonces, de alguna otra manera, sí tiene que tener actualizaciones y sí alguien tiene que estar mirando, ¿no? Y además que ahí te recomiendo que siempre haya alguien mirando tu sitio. Si eres tú o si tienes algún desarrollador o quien sea, que siempre haya alguien mirándolo porque tiene que ir mejorando optimización en plugins, un sinfín de cosas. Ya los sitios no pueden quedar por sí solos, tienen que tener alguna mantención, y además que pasa mucho ahora en marketing digital que esto es muy cambiante. Piensen que esto cambia mucho, o sea, en 6 meses, ¿para qué decir Google? Google ha cambiado mucho el algoritmo muchas veces. TikTok está como un poco más ahí, también Instagram ha cambiado el algoritmo. Entonces, constantemente uno tiene que ir haciendo cambios también dentro de la misma plataforma, no solamente en los sitios web. Ujú. Bueno, no veo más preguntas, así que vamos a dar término a esta presentación. Te damos las gracias, Pablo, por tu presentación, por tus recomendaciones, tu conocimiento y tu disponibilidad también para, digamos, que las empresas, las personas presentes te puedan preguntar cualquier cosa que necesiten. Les damos las gracias a todos por participar
Los invitamos a conocer y aprender más sobre este y más contenidos del ecosistema del comercio electrónico a través de nuestro curso de e-commerce internacional. La inscripción ya está abierta, la pueden encontrar en nuestra página institucional ProChile, www.prochile.gov.cl, y quedan invitadísimos. Así que cualquier consulta le pueden escribir directamente a Pablo o a mí al correo crosas@prochile.gov.cl o a ecommerce@prochile.gov.cl. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Pablo. No, gracias Cristóbal, que estén súper bien. Les mando un gran abrazo, espero que la charla les haya servido mucho. Que estén súper bien. Igual, chao. Chao a Chao, todos. chao.